Bueno, la mántica, la adivinación. La adivinación es un fenómeno que conocemos de todo el mundo. Realmente en todo el mundo y en toda la historia, ¿no? Se han utilizado ciertas prácticas mánticas o adivinatorias y la razón es... perdón. Lo que quiso hacer es esto. A ver si... No así. Tienes que sí. Así. Esta es la razón para que tenemos la adivinación. El mundo es un caos. No controlamos la vida. No sabemos lo que va a pasar de aquí en 5 minutos. Esperamos estar aquí tranquilamente sentados escuchando a lo que yo voy a decir en 5 minutos. Pero es posible que ahora mismo se está viendo un avión a estrenar en este edificio. Exacto. Y ahora algunos de ustedes se van a poner nerviosos incluso porque yo he dicho esto y con esto puedo provocar que va a pasar. Entonces, tocamos madera. ¿Sí? Todo esto son prácticas que utilizamos en la adivinación y en la magia, ¿no? Y todo es para controlar lo que pasa. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar de qué va a pasar, que mis palabras, lo que yo acabo de decir, qué va a pasar. ¿No? Como si yo tuviera el poder de controlar el futuro. Pero queremos evitar el caos que está delante. ¿Sí? Y por eso entonces inventamos diferentes maneras de evitar el caos de todo el mundo. ¿Sí? Particularmente de desastres. Y hay desastres grandes, como lo vemos aquí, pero hay también desastres pequeños. Como por ejemplo, no encontrar tu novio o novia. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Son desastres más pequeños, aunque personalmente son desastrosos, pero... ¿no? Entonces, lo que hacemos son diferentes prácticas para intentar llevar esto en un buen camino, para controlar que esto no va a pasar. ¿Sí? Y por eso, en todo el mundo y en toda la historia, hay esas prácticas. Porque en todo el mundo, la vida es un caos, incontrolable. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos la adivinación. ¿Sí? Voy a utilizar muchos tipos de términos. Adivinación, mántica y magia es otro de estos. ¿No? Magia es la práctica en lo pequeño para controlar en lo grande, en el mundo. ¿No? Obviamente conocemos el vudú, por ejemplo. ¿No? Cuando tienes un muñeco y haces esto y en algún lado del mundo la persona, el objeto, esto dice ¡ah! ¿No? O se enferma ahí. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es magia. ¿No? Entonces, adivinación, la predicción del futuro, el descubrimiento de lo oculto o lo ignorado, haciendo uso de la magia, ¿ves? Y, o de poderes sobrenaturales, y la mántica es el conjunto de prácticas, ¿no? Medio del cual tenemos que adivinar. Y tenemos montones, y ustedes obviamente conocen muchos de ellos, ¿no? Como leer hojas de té, ¿no? Las cartas de tarot, lectura de mano, ¿no? Todo este tipo de prácticas conocemos, ¿no? Y obviamente es súper complejo, perdón, aquí estamos poniendo en la pantalla, astrología, muy complejo, y obviamente es muy complejo, ¿por qué? Porque las situaciones en el mundo, en la vida, son muy complejas. Si solamente hubiera un sistema que puede decir sí o no, pues entonces es muy limitado. Pero tenemos muchas veces problemas complejos. Entonces, para un problema complejo necesitan consultar algo complejo. Y algo lo que es típico de la adivinación, la mántica, es que no dan respuestas fijas. Nunca va a decir, cuando tú vas a consultar a un especialista, va a decir, oye, mira, tengo este problema con mi novia y yo no sé qué hacer, si ella realmente me quiere o no, y
¿qué hago yo ahora para mejorar esto? Nunca va a decir, ¿sabes qué? Haces esto y ya todo va a estar bien. Porque tú haces esto y resulta que no va a estar bien, entonces tú vas a regresar al especialista y oye, güey, ¿no? Tú me dijiste, yo pagué, además, ¿no? Y mira, entonces obviamente no va a decir eso. En ningún momento va a decir eso. Dice, mira, si tú haces esto, entonces las líneas van a estar mejor para ti, para que salga bien. Si no sale bien, pues no es culpa de esta persona, es porque las estrellas no están trabajando, hiciste un mal ritual, lo que sea. ¿Sí? Entonces en ese momento, bueno, ok, algo pasó que no estaba bien para ti, entonces tenemos que hacer otra cosa. ¿No? Nunca va a decir precisamente algo. Aunque tenemos muchos ejemplos en la historia también, cuando utilizaron especialistas, por ejemplo, reyes, ¿no? Que muchas veces vamos a la guerra, pero primero vamos a consultar al especialista. El especialista dice, este periodo es un buen momento para hacer la guerra. Y lo pierden, claro, pueden imaginar al rey, ¿no? O sea, va directamente al especialista y le corta la cabeza. Tenemos muchos ejemplos de eso también, ¿no? Que hay cierto riesgo a este nivel, ¿no? Cuando trabajas para un rey, particularmente cuando es un rey con mal humor, ¿no? Pues entonces puede ir mal. Pero generalmente entonces, esta es la relación de un especialista, ¿no? Con su consultante, ¿no? Además, lo que es muy importante, la relación entre especialista y consultante es una relación de confianza. Entonces muchas veces se conocen. Esta ayuda mucho al especialista, porque no solamente conoce a esta persona, probablemente también conoce a su familia, a su ambiente en que se mueve, y esto obviamente ayuda mucho en sus predicciones, ¿no? Puede decir, ok, yo conozco tal y tal, y conozco no sé qué, ¿no? Entonces sabe más o menos cómo es la situación de esta persona. Entonces obviamente este conocimiento ayuda mucho en predecir algo, ¿no? Es un poquito como un psiquiatra, ¿no? Un psicólogo cuando pasa. Y en Mesoamérica, obviamente, también teníamos un sistema mágico muy importante, y lo vemos en estos códices. ¿Sí? Los códices adivinatorios, códices sagrados, códices religiosos, todo este tipo de términos lo utilizan para estos. ¿Sí? Pero son documentos adivinatorios, son manuales que se utilizan. Un especialista utiliza esos documentos precisamente para la consulta. ¿Sí? Y ese sistema que vemos reflejado en esos documentos, tenemos varios documentos esos prehispánicos, ¿no? Está basado en una cuenta. ¿Sí? En una cuenta que tiene 13 numerales y 20 signos. 13 numerales y 20 signos. En conjunto forman un ciclo de 260. Y es posible que hayan escuchado, es el calendario sagrado, como dicen muchas veces en la literatura. ¿Sí? Yo no utilizo ese término porque no es un calendario. ¿Sí? No cuenta tiempo. Lo que cuenta es el valor del momento. Es algo muy distinto. Pero lo que pasa con esta cuenta está colapsado sobre el calendario de 365. ¿Sí? Entonces muchas veces asociamos uno con otro casi como si fuera el día, como hoy decimos, hoy es 1, ¿sí? 1 de agosto, ¿no? Así como con esta cuenta que vamos a ver, como fuera así, pero realmente no sé, son dos cuentas separadas. Uno es 260, que es mántico, adivinatorio, ¿no? Es una cuenta, y el otro es la cuenta de 365, que sí es un calendario, porque sí cuenta el tiempo, el movimiento del sol. ¿Sí? Aunque 360 no es preciso y cosas así, pero eso es otra cosa, ¿no? No quiero entrar demasiado. Digo numerales porque, y no números,
porque no son números. Número es 1, 2, 3, 4, una mesa o una silla, 2 sillas, 3 sillas, 4 sillas. Esos son números. Un numeral no cuenta algo. Simplemente tiene otra definición. ¿Sí? Y el numeral en este sistema es el valor que pone en este numeral. Aquí tenemos los numerales, 13 numerales. Así lo representa en los códices. ¿Sí? Como si fuera 1, 2, 3, normal. Pero lo que representa es otra cosa. Lo que representa es el valor del 1, el valor del 2, el valor del 3 y así hasta 13. ¿Qué quiere decir eso? Son las asociaciones que tienen con estos números. Como nosotros también tenemos esto en Occidente. Por ejemplo, 13 es mala suerte. ¿No? Mala suerte, 13. No vas a hacer algo, bueno, si crees mucho en esto, ¿no? Por eso en muchos edificios no hay un piso 13. Obviamente sí hay un piso 13, pero fácilmente saltan de 12 a 14. ¿Sí? Pues sí. ¿No? En aviones muchas veces no hay una fila 13. ¿Por qué? Porque gente no quiere sentarse en fila 13. Menos todavía en avión. ¿No? Entonces, son ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, vemos la fuerza de lo que tiene esto en nuestra propia cabeza. ¿No? 7 generalmente es considerable bueno. 4 es otro de esto. ¿No? 4 en muchas culturas es considerado muy positivo. Probablemente por las 4 direcciones y cosas así. ¿No? ¿Sí? 3, obviamente, muy importante en la católica, ¿no? Por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Todo este tipo de significados de los números, o sea, un tipo de numerología. ¿Sí? En Mesoamérica había eso también. No era que en toda Mesoamérica era igual, no. Ni siquiera entre un especialista y otro. Obviamente hay ciertas constancias, pero no quiere decir que un especialista en Tenochtitlan tenía el mismo valor del 7 o 6 que alguien en Tehuantepec. ¿Sí? No hay por qué. Pero tenía valores. Cada uno tenía un valor. Generalmente lo que conocemos de la literatura, ahorita vamos a ver alguna de esa literatura, el 1 es más débil, 3 es más fuerte. Entonces, cuando cae un día asociado al 13, entonces es una asociación muy fuerte. ¿Sí? Y estos numerales se combinan con 20 signos. Aquí lo tenemos. Esos son los signos mixtecos. Son un poquito distintos. ¿No? Entonces tenemos 20 signos que ocurren en este orden. Empezando con lagarto, viento, casa, lagartija, serpiente, muerte, así, pero de ahí va a mono, así, ¿no? Y de ahí hasta acá, y después de flor regresamos a lagarto. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. ¿Sí? Entonces tenemos 13 numerales, de 1 a 13, después de 13 regresa a 1. ¿No? Es un ciclo que da vuelta y vuelta y vuelta, y eso se combina con el siglo de 20. ¿Sí? Y si lo combinamos, tenemos esto. Bueno, eso es solamente una veintena. ¿Sí? Empezando un lagarto, 2 vientos, 3 casa, 4 lagartija, 5 serpientes, 6 muerte y así. Hasta, primero está aquí, 13 caña. Después de 13 caña, el 14º signo es jaguar, pero no tenemos más numerales. Solamente tenemos 13 numerales. Entonces, un lagarto. ¿Sí? Jaguar, perdón. Digo lagarto, pero jaguar. Jaguar. ¿Sí? 2 águila, 3 sopilote y así. Hasta 7. Ya no tenemos más signos. No, solamente tenemos 20 signos. Entonces, el siguiente es lagarto, pero con 8. 8 lagarto. ¿Sí? Y así contamos. Entonces tenemos un total de
13 por 20, 13 numerales, 20 signos, un total de 260 diferentes combinaciones. ¿Sí? Y cada signo también tiene su asociación. Casa, pues podemos imaginar, casa tiene las asociaciones relacionadas con la casa, el hogar, por ejemplo. ¿Sí? Jaguar, ¿no? Jaguar con autoridad, con fuerza, con militares. ¿Sí? Ese tipo de asociaciones. Y obviamente, cuando es un jaguar, pues uno es débil, entonces no es tan fuerte, ¿no? Mientras que si fuera 13 jaguar, pues entonces es súper asociado a autoridad y guerra y todo esto. ¿Sí? Esto puede ir a dos diferentes lados. Si es un día 13 jaguar, puede ser que sería un buen día para empezar una pelea, por ejemplo. O no. ¿Sí? O no. Porque para el otro también es 13 jaguar. ¿Entiende? Entonces, es lo doble de siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el sistema básico. 260 diferentes, lo que yo llamo posiciones, ¿no? Pero muchas veces le llamo un día, porque, recuerda, está colapsado sobre el calendario 365, ¿no? Pero bueno, no importa mucho cómo lo llamo, mientras que nos entendemos, ¿sí? Entonces, lo que estamos aquí viendo son las asociaciones que tienen los numerados en conjunto con los signos. ¿Ok? Entonces, esta es la cuenta 260. Tenemos otra cuenta, el 365, aquí vemos los términos en náhuatl, y estos dos se combinan. Ok, entonces, primero el que estamos viendo, el de 260. Este está organizado en 20 veces 13, o sea, basado en los numerales, ¿entiende? Normalmente en los documentos lo que vemos cuando lo pintan son 20 veces 13. ¿Sí? Mientras que en la cuenta de 365, el calendario, allí tenemos 18 veces 20, veintenas, organizado en veintenas, periodos de 20, más 5 al final, que no cuentan. Así literalmente dicen que no cuentan. Y estos dos se combinan en un periodo muy largo, de 18.980 días, son 52 veces ese ciclo o 73 veces ese ciclo. ¿Qué quiere decir? El momento cuando es el día 1 en el ciclo de 365, hoy, y si hoy es el primer día, un lagarto, ¿no? En la cuenta de 260, en 18.981 día, estamos otra vez en el inicio de las dos cuentas. Es la única vez cuando estamos otra vez en el mismo momento, en las dos cuentas. Y ese es el famoso siglo mesoamericano, 52 años, que obviamente no es 52 años, porque el año tiene 365 y un cuarto día, ¿no? Entonces, aquí en Mesoamérica no tenemos este cuarto día. Entonces, 52 veces 365 menos el cuarto, quiere decir que falta algunos días. ¿Sí? Entonces, realmente cuando decimos son 52 años, realmente no es correcto. Porque año viene de la terminología de Europa, mientras que esto es terminología mesoamericana. Entonces estamos mezclando cosas. Es Isa. Isa. Y ese, Billet. Billet. Este Tonopali en zapoteco es Billet y este en zapoteco es Isa. ¿Sí? También puedes decir eso si quieres. Ok, vamos a ver rápidamente las funciones de las cuentas. Como vimos, el 260 es adivinación, tratamiento de enfermedades y dar nombres a las personas. O sea, el día en que naces, la asociación mántica a este día
ese es tu nombre. Ese es tu destino, como dicen muchos documentos. Entonces, el nombre que tiene, vamos a decir 12 viento, por ejemplo, porque si hoy naces y hoy es el día 12 viento, asociado a 12 viento, entonces ese es tu destino. ¿Sí? Destino suena muy fatalístico, ¿no? Pero obviamente no. O sea, hay muchas diferentes cosas que puedes cambiar. Una de las cosas de la fuerza de ese sistema es que, por ejemplo, si tú tienes un conejo, por ejemplo, conejo muy asociado a sexualidad, por obvias razones, ¿no? ¿Sí, no? ¿Obvias razones o no? Sí. Okay. ¿No? Si tienes 13 conejos, pues entonces tu carácter tiene un destino como tú vas a ser loca del sexo. ¿Sí? Entonces, este pobre está destinado a ser loco del sexo en toda su vida. Pero no. Porque el momento cuando tú sabes que tú tienes este carácter, tú tienes esta cosa dentro de ti, entonces tú puedes vivir una vida que controlas esto. Si tú no lo sabes, pues entonces vives ahí como loco. ¿No? Pero como lo sabes, entonces puedes actuar. ¿Sí? Entonces hay un sistema ahí que controla precisamente esto. ¿Sí? Entonces, destino no es correcto, ¿no? Porque destino quiere decir que pues ahí vas y no hay otra manera. Bueno, para mí, para lo menos, ¿no? Pero no es el caso. ¿Sí? O sea, puedes controlar tu destino a través del conocimiento de esto, precisamente. Y eso no solamente en Mesoamérica, también es en todo el mundo, ¿no? La astrología, si tú sabes, más o menos como tú sabes entonces cómo actuar debido a esto, ¿no? Ok, entonces este es la función del Tonopali o el Bié en zapoteco. Función del Tonopali, el de 365, el calendario, ¿sí? Dividido en periodos de 20, ¿no? De 20 años. Primero, tributo, aquí lo vemos, documento de Guerrero, donde pagas tributo en ciertas veintenas, cada 80 días. En los documentos coloniales vemos mucho, cada 80 en 80 días pagas tributo, o sea, cada 4 veintenas, ¿sí? Pagas tributo, y este precisamente son los signos glíficos de estas veintenas. Esa es una. Otra, fijación de fiestas. Cada fiesta, cada veintena tiene una fiesta dedicada a cierto dios. Y esas son fiestas públicas, ¿no? Vemos aquí que la cuenta de 365 es pública, el otro es privado. Porque cuando tú vas a consultar a un especialista es privado, ¿no? Aunque es un rey, o sea, puede ser que un rey va a consultar sobre la guerra, ¿no? Si voy a la guerra, sí o no. La consulta es privada, aunque el resultado es obviamente público, ¿no? Este es público, tributo obviamente es público. Fijación de fiestas, pues son fiestas públicas, grandes, ¿no? Y otra vez, agrícola. Rituales, no tengo un dibujito para esto. Pero la importancia de esta cuenta sigue también en la colonia. Aquí tenemos precisamente la única representación de la cuenta 365, el ISA en zapoteco. Aquí lo tenemos y obviamente lo tenían todavía en 1700. ¿Por qué? Porque era muy importante, ¿no? Y aquí lo tenemos. Estos son los veintenas del ISA, del año. Y el último, Shilpuali, es histórico. Son los registros históricos y lo vemos en los documentos pictográficos. Aquí tenemos un documento mixteco, el códice Selden, donde vemos el año precisamente. Esta es la cuenta del Shilpuali, la de 52, ¿recuerdan? Y obviamente porque es 2 pedernal,
tiene también un significado mántico. O sea, hay ciertos años que tienen ciertos valores. ¿Sí? O sea, no se divide así de esta forma. Sí, ese es un año dentro de esta función, pero también tiene un significado mántico. Y ese sistema es antiguísimo. ¿Por qué? Porque desde el inicio del tiempo, aquí en Mesoamérica también tenía el problema del caos de la vida, ¿no? Entonces, los primeros registros que tenemos en escritura mesoamericana, aquí lo tenemos, aquí en Oaxaca, un ojo, es precisamente el nombre mántico de una persona. Tenemos incluso la idea que la escritura mesoamericana fue inventado por esta razón. Lo inventaron precisamente para esto. ¿Sí? Y a partir de ese es como, bueno, hay discusión sobre esta piedra, que mejor no entramos, pero eso lo dejo a los arqueólogos, ¿no? Fechamiento de esta piedra, porque ni siquiera es un argumento muchas veces arqueológico, pero de diferentes campos entre arqueólogos están peleados. Y uno dice 500 antes, otro dice 300 antes de Cristo, pero no importa mucho ahora. Pero es antiguísimo el sistema. Y obviamente, si es 300 antes de Cristo o 500 antes de Cristo, no lo inventaron en este momento. O sea, no lo inventaron 500 antes de Cristo y dijeron, vamos a ponerlo en piedra. ¿No? No, lo inventaron mucho antes, lo tenía registrado sobre algún tipo de papel o lo que sea, ¿no? Y finalmente dijeron, oye, vamos a ponerlo en piedra también. O sea, es más antiguo el sistema, quiero decir. Y tenemos esto en muchos diferentes, aquí lo vemos, aquí, bueno, es de Lisa probablemente, ¿no? Muchos tienen esto aquí en sus tocados, ¿no? Y en el postclásico, aquí vemos otra vez el códice Selden, que vimos usar como mira, todos los nombres de los personajes. Cada uno tiene un nombre, y eso es mántico, es un nombre mántico. ¿Sí? Y tenemos también los años. Aquí. ¿Sí? Entonces está lleno de esto. Y por eso es tan importante. Ok, entonces vamos a entrar ahora un poquito más, ahora entendemos la base, ¿sí? Con que tenemos que trabajar, ahora vamos a ver cómo funciona. Y como dije, los signos, como los numerales, cada uno tiene su valor. Y aquí tenemos, es el códice Borgia, donde tenemos, voy a mostrar un detalle, no se preocupen. Pero tenemos aquí 5 páginas y cada página tiene 4 signos. 5 por 4, 20 signos. ¿Recuerda que hay 20 signos? Entonces cada uno aquí explica el valor de cada signo. Aquí tenemos este, ¿no? Entonces ese es el signo del sopilote. ¿Sí? Aquí lo vemos sopilote. Y está asociado a esta diosa Itzpapalot, que es una diosa un poquito enigmático, pero está asociado a ciertos sacrificios y todo esto. Y vemos aquí un señal que es la asociación que tenemos. Obviamente la diosa reina sobre este momento, ¿no? O sea, tiene su influencia sobre el momento, pero también tiene aquí un señal que indica un valor más. Y en este caso, ese es un árbol antiguo de Tamuanchan, y es Tamuanchan era el lugar de los dioses. Y allí había un árbol, y este árbol está asociado a toda la fertilidad de la naturaleza y todo esto. ¿Sí? Y aquí vemos que se rompe el árbol. O sea, es el rompimiento de la fertilidad y de la riqueza de la naturaleza. O sea, es muy negativo. ¿Sí? Entonces, un día sopilote
está asociado, o reina una diosa asociado a sacrificio y todo este tipo de cosas, y asociado a el rompimiento de la fertilidad y la riqueza natural. No es un buen día para empezar a hacer algo con tu milpa, por ejemplo, ¿no? O sea, mejor elegimos otro día para si tú quieres hacer trabajo en tu milpa, pues no, ese día. Eliges entonces otro día. Entonces, cuando tú vas a consultar a un especialista y tú quieres ¿no? hacer un trabajo en tu milpa, él dice, pues mañana no. Mejor esperes un día flor, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos ahora. Entonces, si mañana es ese día, entonces espera 1, 2, 3, 4, 5 días. O sea, de aquí a 5 días es un día flor asociado a riqueza y todo esto. Mejor esperes 4 días, 5 días. ¿Sí? Ningún problema. Y normalmente no son periodos tan largos. Si tú tienes que trabajar en tu milpa, no puedes esperar 3 semanas. ¿No? Tienes que entonces buscar un día que está cercano, ¿no? Y hay esas posibilidades. Entonces eliges otro día simplemente, ¿sí? Pero esos son los valores. Entonces el especialista consulta ese documento. También hay la veintena, los signos sobre el cuerpo, en este caso sobre el cuerpo de un venado, pero obviamente el venado somos nosotros. Entonces, si tú vas y tú dices, oye, ¿sabes qué? Tengo un dolor aquí y ¿cuándo tengo que hacer una cosa para quitarlo? Entonces, el especialista va a ver esa tabla y dice, ¿sabes qué? Es este lado, entonces, un día agua. Vas a un día agua, vas a hacer un ritual y va a mejorar. O va a seguir un tratamiento en ese día, ¿no? Entonces hay ese tipo de tablas también. También hay periodos. Aquí vemos, esos son para viajeros. Entonces dice, es una veintena, ¿no? Aquí vemos los últimos dos, flor y lluvia, ¿no? Entonces, este periodo de 2 días asociado a este símbolo. Entonces, cuando tú tienes que ir de viaje, pues vas a consultar eso. Viaje es otro, este periodo es inseguro. No sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, particularmente en este momento, no vas para, mañana me quedo en casa, entonces voy a consultar si es un buen día para quedarme en casa. No. ¿No? Cuando vas de viaje, cuando es inseguro, ¿no? Entonces en este momento vas a consultar a un especialista, ¿sí? Cuando tú tienes que hacer una entrevista para un trabajo, pues mejor vas a consultar a un especialista, ¿no? Y cuando dices, en 3 días, y tú vas a consultar, no, 3 días no puedo porque tengo que, no sé qué, tengo una tía que es enferma y yo tengo que ir al hospital. Todo mentira, pero no quieres ir en 3 días, porque 3 días no es un buen día para hacer la entrevista, ¿no? Entonces, mejor en 4, que es un día asociado a, ¿no? Entonces, hay periodos también que son buenos para algo o mal para algo. Y necesitas periodos porque hay cosas de vez en cuando que tardan más que un día, ¿no? Y el más común es la división en trecenas. ¿Sí? Aquí vemos, otra vez produce Borgia, ¿no? Entonces vemos, durante ese 13, es una trecena, ¿no? Ese 13 días, esas son las asociaciones que tenemos. Entonces cada uno de estos tiene su propia asociación, ¿sí? Cada uno tiene su propia asociación. Del signo, aquí tenemos Sopilote, ¿recuerda? Bastante negativo, ¿no? ¿Y cuál es el numeral de esto? No es una pregunta retórica. ¿Cuál es el numeral de esto? ¿No? ¿Cómo podemos saber cuál es el numeral de esto? Son trecenas. Y tenemos 13 numerales. Entonces siempre el primero es 1. Es una división en 13. ¿Recuerda? Tenemos 260
Si lo dividimos en 13, tenemos 20 veces 13. Entonces, si tenemos una división en 13, pues el primero siempre es 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Entendemos? Por eso no ponen los numeritos aquí, los bolitas que vimos en el inicio. Porque no es necesario, sabemos perfectamente bien. ¿No? Además, si conoces tu códice, sabe que ese es 9. Aquí. ¿No? Ni tiene que contar. Fácil. ¿Sí? Entonces, muchas veces en esos documentos no hay los bolitos. No encuentras bolitos. Pero algunos signos bueno, sería, en lugar del 14 sería 1. Pero no hay 14. No, ya sé que no hay 14. Bueno, no aquí. En Guerrero sí hay 14. Hay 2, no hay 1 en Guerrero. Solamente hay 2 a 14. Pero digamos, tenemos 13 símbolos. Sí. El número 1 correspondería a otro signo. Eso sí. Por eso. O sea, aquí empezamos con sopilote. Ese es un sopilote. ¿Sí? Ese es conejo. Ese es conejo, que es 13 conejos. El siguiente es 1, el que viene después de sopilote. ¿Sí? Es la siguiente página. ¿Sí? Pero siempre empieza con 1, igual que acá. Ese es 1. Aquí va así, y ahora vamos a la siguiente página. Lo tengo aquí. ¿Sí? Entonces empiezas aquí, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, y el siguiente empieza aquí en la esquina. Así. 9, 13 y así. ¿Sí? Y la siguiente página, bueno, recuerda que había aquí, vamos a tener, ¿cuántas páginas vamos a tener? Si tenemos 2. 20 por 13. Entonces tenemos 20, pero tenemos 10 páginas entonces, porque tenemos 2 trecenas en una página. Entonces tenemos 10 páginas. ¿Sí? Entonces empieza aquí abajo y así, 10 páginas, y después cuando llegamos a la 10ª página, sube. O sea, la 11ª trecena está en la 10ª página, sube y regresa. Y regresa 10 páginas. ¿Sí? O sea, vamos así. ¿No? Por eso, esta figura, la diosa que reina durante esa trecena, mira hacia allá. Y este mira hasta allá. Contrario. Porque vamos primero así y después regresamos. ¿Entendemos? Entonces, aquí la cuenta empieza aquí abajo. Ese es 1. Y aquí, acá. ¿Sí? ¿Entendemos? Fácil. Es fácil cuando lo sabes. ¿No? ¿No? Entonces, durante ese periodo, bueno, mira, perdón. Entonces, el día, un sopilote tiene un valor mántico, tiene un poder mántico, adivinatorio. ¿Sí? 1 débil, ¿no? Sopilote malo. Bueno, malo para ciertas cosas. Para, por ejemplo, milpas y cosas así. ¿Sí? Pero está dentro de un periodo de 13 donde reina este dios. Es el dios Sholot. ¿Sí? Que tiene en sí otros poderes. O sea, primero tenemos la capa de valor del numeral, después la capa del sopilote, del signo, después tenemos la capa de la trecena, donde reina este dios, ¿no? Y tenemos aquí varios otros señales, como vimos hace rato también, ¿no? El árbol roto, pues aquí tenemos una serpiente rota, serpiente, sexualidad, lujuria. Aquí tenemos la misma trecena, la misma trecena que tenemos acá, con Chelsea y Whitley. Aquí lo tenemos otra vez a ella, pero este es del centro, o sea, probablemente el códice es de Xochimilco. ¿Qué códice es este? Esos borbónicos. Y aquí vemos esos son bueno, no, este primero. Estos son los numerados, digamos, y tiene 13 diferentes dioses. Recuerda que le vimos hace rato, cada signo tiene un dios, ¿no?
pero también cada numeral tiene un Dios. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos, no vemos los numerales, porque no es necesario, sabemos que ese es uno. Entonces, no, decía números por aquí. ¿Sí? Entonces tiene diferentes dioses, son 13. ¿Sí? Y aquí tenemos el signo con el numeral y tenemos también dioses aquí. ¿Sí? Y esos son solamente 9. Entonces, encima de la trecena, tenemos entonces una serie de 13 dioses y otra serie de 9 dioses. ¿Sí? Todos son capas de asociación. ¿Sí? Y eso necesitas. Porque el momento cuando viene a consulta hay muchos diferentes posibles escenarios. Y necesitas, por tanto, muchas diferentes capas de interpretación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, bueno, pues entonces el primero, el valor del numeral, el valor del signo, el dios de 9, ¿sí? El dios de 13 y tenemos pajaritos que también tienen su valor. Y además es dentro de un periodo donde ella reina con todas esas asociaciones. Bueno, ya. Ahora tenemos suficientes niveles para poder interpretar. ¿Sí? O sea, el sistema es muy simple. 260 diferentes combinaciones. Pero al momento cuando vamos a jugar con ello, se complica muchísimo. Y eso es lo que necesitamos. ¿No? Necesitamos precisamente como astrología, con todas las estrellas del mundo, bueno, del universo, ¿no? Eso es súper complejo, claro, porque necesitamos consultar con todos sus problemas de la vida. Pues por eso también aquí, si solamente hubiera 260 signos, o sea, un numeral y un glifo, pues entonces dice, bueno, qué limitado el sistema. No, vamos a poner capa y capa y capa y capa y capa. ¿No? Entonces, este es lo que tenemos. Y tenemos varios de esos documentos. De hecho, aquí tenemos el corpus. Esos son códices, como hemos visto ahora. ¿Sí? Son los códices mánticos que tenemos. ¿No? Y aquí vemos, ahorita vamos a ver estos libritos. Y todos son, pero no todos son zapotecos. No. Este es zapoteco y este es un zapoteco. Estos son zapotecos. ¿Y el de Porfirio? El Porfirio Díaz es cuicateca. Sí, ese es cuicateca. Y los otros, mucha discusión. Algunos son probablemente de Oaxaca, otros son más bien de la área de Cholula, de este tipo de zona, ¿no? Pero hay mucha discusión. ¿Por qué? Los nombres que llevan es que son nombres de los personajes que... Sí, Borgia es por los famosos Borgias, porque está en la biblioteca de los Borgia. Entonces ahí está, por los lados por el nombre de un dueño en algún momento, Cospi igual, Vaticanos porque es Sergio Arimay también son de dos dueños que había, Porfirio Díaz porque lo dieron en el siglo XIX ese nombre, el Mexicain porque está en Francia, la Biblioteca Nacional de Francia, ahí es el manuscrito Mexicain, Vend, ¿no? 20, entonces por eso se llama así. Yautepec porque es de Yautepec. ¿No? Es el único, por cierto, que todavía está en la comunidad originaria. Y esos libritos que están en el Archivo General de Indias y están allí porque forman parte de una investigación de idolatría en 1705. ¿Sí? Eso es lo que voy a publicar en esos libros. ¿Sí? Entonces, trabajamos con estos documentos y comparamos muchos de estos documentos. O sea, cuando vamos a estudiarlos, ¿no? Lo comparamos, ¿cómo están? Entonces vemos que aquí tenemos ese dios, tenemos que en esta trecena, aquí tenemos también ese dios en esta trecena. Entonces comparamos iconográficamente cómo están y podemos determinar entonces cuáles son las relaciones, cómo están divididas las diferentes trecenas y todo esto. ¿Sí? Pero también tenemos literatura relacionada. Ahora estoy hablando sobre cómo estudiarlos, ¿no?
Porque dice, oye, pero ¿cómo sabes este tipo de asociaciones? Bueno, tenemos literatura, tenemos también otros documentos, pero tenemos muchos cronistas. Bernardino Sahagún, por ejemplo, que le interesaba mucho este sistema. ¿Por qué? Porque era un fraile. Y él se dio cuenta, oye, este es muy importante entre los pueblos. Pero es de los otros dioses, de los antiguos dioses. Entonces, ¿cómo podemos quitarlo de los pueblos para cristianizarlo? Este fue el objetivo de ellos. Bueno, ¿cómo puedes quitarlo? Pues primero tienes que reconocerlo. Si tú no lo reconoces, pues entonces no sabes, esta gente está haciendo tal o tal cosa. No pasa nada. No, claro. Si tú reconoces lo que están haciendo, entonces puedes quitarlo de ellos. Entonces primero tienes que aprender. Por eso dicen muchas veces que Sahagún es el primer antropólogo. No, no es el primer antropólogo. Él quiso estudiar los pueblos indígenas para cristianizarlos, o sea, quitar sus tradiciones. Y un antropólogo, hasta que yo sepa, no tiene este objetivo. ¿No? Diego Durán es otro de ellos, ¿no? Ha publicado sobre ese sistema, Montelimilla es otro, pero hay varios otros. ¿No? Entonces, leemos estos y esto nos informa, basado en su conocimiento, obviamente, sus interacciones con indígenas del siglo XVI, sobre el sistema. Entonces nosotros leemos esto y basado en esto podemos entonces decir, entonces 4 tenía este significado y 5 tenía ese significado, 7 tenía ese significado. ¿Sí? Así estudiamos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Aquí vemos los signos, ¿no? Bueno, vemos 13 signos con sus respectivos dioses asociados y los pajaritos. ¿Recuerda que vimos hace rato pajaritos? Bueno, tiene un significado, asociación. Es simplemente otra capa de asociación. ¿Y este documento? Ese es el... lo estoy mirando. Ahorita me viene. ¿No? Entonces tenemos primero, nombra todos los pájaros. Entonces, eso ayuda. Porque dices, bueno, es obviamente un búho, pero ¿no? Y más complicado. ¿No? Entonces aquí tenemos los nombres. Generalmente no lo llamamos pájaros, pero decimos volátiles. ¿Por qué? Porque aquí hay una mariposa. Y mariposa no es un pájaro. Entonces, bueno, decimos solamente, son volátiles. Los 13 volátiles. ¿Sí? Por esto. Pero hay un gato ahí, ¿Un gato? No. Es otro búho. Es el gato volante. ¿No? Entonces, lo bueno de eso, aparte de identificar a los pájaros y los dioses, ¿no? Aquí tenemos una explicación. En español, explicándonos qué significa esto. Fabuloso. ¿No? Esta es la manera que tenían los indios en la cuenta de los días, y a cada día le tenían puesto su nombre, por donde entendían el día. Y el demonio, claro, que no, es un fraile que está escribiendo esto, ¿no? Que este día reinaba. ¿Se recuerda? El demonio, el dios que reina sobre el día, ¿sí? Sobre el signo, ¿no? Y el agüero que ese día había, un pajarito, así llamado. Y después daba toda una lista de los pájaros y cómo lo interpretaban. Pues eso es muy útil para nosotros ahora, para interpretar y entender esos documentos. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer. No solamente mirar esos libros, no. Tenemos que leer toda esta literatura alrededor para entender lo que dice y lo que significa. ¿Sí? Bueno, una de esas fuentes coloniales muy importante tenemos de aquí, literalmente de aquí, Fray Juan de Córdoba. Sí, estamos aquí, por eso tiene un nombre de aquí. No solamente por eso tiene un nombre, porque él también estuvo aquí, ¿no? Y se enterró aquí. ¿Se enterró? No sabemos. Sí, estuvo enterrado. ¿Ah, sí? Y luego lo movieron. Pero en Santo Domingo Grande. En Santo Domingo Grande.
Sí. No, lo cambiaron a Zapoteco. Por eso No fue. enterrado allá estaba. Pero- Estaba. Ajá, en algún lugar, porque no sabemos dónde, ¿no? Sí, en el capítulo. Ajá. Cuando hicieron la restauración sacaron sin ningún cuidado todos esos huesos y Ah. ¿Y echaba? Ahí están los huesos de Fray Juan de Córdoba. Bueno, uno de los textos que él publicó es este, lo que tenemos aquí, es el Arte en Lengua Zapoteca, que es una gramática, ¿sí? del zapoteco, 1568. Este es el ejemplar que está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia. Fantástico, es bien como si nuevo. ¿El original? Es el original, sí. Hay solamente dos que yo conozco de este. Y está en perfecto estado. Y ahí tiene, porque dice, ¿qué hace en una gramática? ¿Qué hace allí algo sobre el sistema romántico? Pero ahí tiene, ahora el modo de contar, cómo cuentan los zapotecos. ¿No? No voy a entrar en esto, es otra charla. Que tenían y tienen. ¿Eh? Es interesante que dice Que tenían y tienen los indios, sí, sí. Bueno, sí. Y no vamos a entrar en esto. Y aquí dice, síguese la cuenta o calendario. O sea, él consideró la cuenta 260 una forma de contar. Es súper interesante. Porque todavía hay especialistas de esto. Hoy en día ellos continuamente refieren a ese es contar los días, contar. Siempre hablan sobre contar. ¿Sí? Entonces, seguramente en el siglo XVI también dijeron, ese es contar los días. Entonces, él escuchó esto, porque seguramente hablaba zapoteco, ¿no? Y dijo, cuenta. Entonces, contar. Entonces, tengo que ponerlo en el apartado sobre cómo cuentan. Entonces, él tiene allí normal, 1, 2, 3, 4, hasta no sé cuántos, miles, ¿no? Y en zapoteco tienen otras cosas con contar, que no voy a entrar. Y este él considera también una forma de contar. Y dice, entonces voy a registrar, ¿no? Entonces, tiene una cuenta entera de 260. Y dividido en trecenas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la cuenta de 260 se divide en trecenas, en 20 trecenas. Entonces él dice, las trecenas se llaman gozí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el segundo gozí. Y aquí tenemos la trecena. Tercera gozí, cuarto gozí, quinto gozí. ¿Sí? Entonces sabemos también que la trecena en zapoteco se llama gozí. ¿Sí? Ok. Así se llama. Y si estudiamos este ciclo de 260, ¿no? La cuenta 260, vemos que siempre la primera, ¿ves? Aquí vemos Yagesh, Yachina, Yalao, Yagui, ¿lo ven? Bueno, tal vez voy a ponerlo bien más grande. O sea, siempre empieza con un prefijo que es igual en cada posición. O sea, la primera posición es ya y la segunda empieza por lo menos con una P, Pi o Pa, después Peo, Peo, P, ¿sí? Entonces, si vemos esto, vemos que siempre son los mismos prefijos. ¿Sí? Prefijo es la primera parte de una palabra, ¿no? Y son estos. Estos son los 13 prefijos. Los 13 prefijos. Y no son números. Recuerda que los numerales que yo dije antes, que no son números. Bueno, en zapoteco hay un vocabulario especial para ese 13 numerales. ¿Sí? Entonces, donde normalmente dice uno, en zapoteco, es to o tobi, ¿no? En el vocabulario de la cuenta de 260, el vocabulario romántico es guía. ¿Sí? Entonces no dices to o tobi o chaga solamente en cierto grupo de palabras como tortillas, por ejemplo, utilizas chaga. No dices to yet o to get, no dices eso.
¿no? Dice jag, o jag, o algo así ¿no? No es lo mismo el vocabulario. Pero ninguno de los dos es el prefijo. ¿No? Yo, ¿no? Mira, el prefijo es P. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero qué relación tienen esos prefijos con esos números? Por eso digo, que en los códices vemos que lo representa como un puntito. Entonces, esto representa como un puntito, ¿no? Y el segundo como dos puntitos. Pero vemos que no son números. Porque si fueran números, hubiera dicho Toby, yo, John, todo esto. Y no lo utilizan. Por tanto, no son números. ¿No? Por eso yo lo llamo prefijo ordinal. ¿Sí? Porque indica el orden de 1 a 13. ¿Sí? O sea, es la primera posición en la serie de 13. ¿Sí? Un poquito, una boca llena de palabras, pero este realmente es lo que es. Y este ya tiene cierta asociación. O sea, la primera posición en la serie de 13 tiene cierta asociación mántica. ¿Sí? Pero es un vocabulario que no tiene nada que ver con el vocabulario normal. ¿Sí? ¿Entendemos eso? No, bueno, entendemos, no entendemos, pero es así. O sea, vemos que es así. ¿No? Entonces, y no sabemos el significado, de dónde viene, pero yo sospecho que es un vocabulario muy antiguo. O sea, recuerda que vimos la piedra de... Exacto, esta piedra probablemente inventaron este vocabulario en este momento. Entonces, claro, estamos hablando sobre hace más de 2500 años. Pues ya se ha perdido totalmente el significado de esto, ¿no? Pero es este. Hay unos variantes también. ¿Sí? Quiero poner también estos, pero... ¿Ok? Y después vemos en la segunda parte, aquí, gash, na, lo, sho, lop, lopa, ¿no? Todos estos son los signos, de los cuales tenemos 20, ¿recuerda? Bueno, vamos a ver. Este entonces, luego vamos a ver uno, este, ahora en la octava posición, que termina en chila, ¿sí? Que es lagarto, es el primero, ¿sí? Lagarto. Entonces estamos en la octava, ¿no? La octava posición, entonces tenemos 5, 18, 20. Chila, tenemos aquí otra vez. ¿Lo ven? Claro, porque se repite cada 20. ¿No? Eso es lógico. ¿No? Por tanto, el siguiente, lao, aquí vemos lao. Bueno, la, lao, la, otro, la, la, ¿no? Ahí hay una cosa con zapoteco. Zapoteco es una lengua tonal. Entonces, y no indican tonos en los textos coloniales. Entonces, cuando vemos aquí lao o la, y el siguiente es la o la, pues probablemente había una diferencia de tono, ¿sí? Entre uno y otro, ¿sí? Ese se ha perdido porque solamente no tenemos una grabación de Córdoba, ¿no? En este momento. Entonces solamente tenemos los textos y como ellos no indicaban tono, entonces no sabemos cuál era la diferencia de tono, pero seguramente había. Nombre es I o vacío, cero. Es complicado, no voy a entrar totalmente en eso, pero, ¿no? Entonces, vemos que hay estas relaciones, ¿no? Entonces, esos son los signos zapotecos, los 20 signos zapotecos aquí. Y esos son distintos a los que vimos glíficamente, porque son de la Mixteca. ¿Sí? Los zapotecos tenían otros glifos o los otros signos que los mixtecos. Y los nahuas. Diferente. Bueno, los nahuas y los mixtecos tienen igual, pero los zapotecos tienen distinto. Más originario, obviamente. Eso es lo que pasa cuando estudias zapoteco.
¿Sí? Entonces él tiene todo este listado de 260, es la primera cuenta en zapoteco que tenemos, que transcribe. Porque nosotros solamente tenemos los glifos. Pero los glifos, ¿cómo lo pronuncias? No, es que quién sabe. ¿No? Cuando lo leemos, vemos, ok, ese es un lagarto. Bueno, ok, pero ¿cómo se dice? Bueno, ahora sabemos. Porque Córdoba lo registró. ¿Sí? Es el primer registro que tenemos. ¿Sí? Pero él también habla sobre el uso y las diferentes terminologías que utilizamos en la cueva. Entonces él dice, el billet, bueno, él dice pie, pero los P's son suavizados en la lengua. El siglo 260 dice para dar nombres, para casamientos, para los abuelos, para la interpretación de sueños y para las enfermedades. Él lo dice. ¿Sí? Para eso lo utilizaron toda esta cuenta. Todos esos libros que hemos visto hasta ahora son para eso. Pero también habla un poquito más sobre el sistema. Por ejemplo, él dice que aparte de las trecenas que hemos visto, ¿no? Él dice que hay cuatro, la cuenta 260, dentro de esto hay 4 periodos de 65 días. 4 por 65 es 260. ¿Sí? Entonces, aparte de lo que vimos, los periodos de 13, también había entonces conjuntos de 5 periodos de 5 trecenas, que en conjunto lo llamaban Cosío, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el Tlaloc de los nahuas, el Zawi de los mixtecos. ¿Sí? Entonces ellos llamaban este periodo de 65 días, lo llamaban Cosío. Pero el Cosío ahí es el personaje o es el nombre que lleva el Probablemente periodo? es un dios que reinaba sobre este periodo de 65. ¿Sí? Y él dice, el primero se llama Yachira, un lagarto, claro, entonces el Cosío, el primer Cosío, tomaba el nombre del la primera posición, el primer día, un lagarto. El segundo se llama Yalana, un muerte, que es el primer día de la quinta trecena, ¿no? Entonces sí metes los nombres de los... ¿no? Y él dice que también había Gozí, como hemos visto. Esos son periodos. Dentro de este Gozío hay 5 periodos de 13 días, claro. Es lo que vimos, ¿no? El primer Gozío, el Gozí, segundo Gozí, tercer Gozí, lo que vimos hace rato. O sea, el Gozí es la palabra para trecena. ¿Sí? Es lo que dice. Y lo que es interesante de esto, que él dice un periodo de 65, ¿sí? Lo llamamos Gozío, pues el Códice Borgia, prehispánico, ¿no? Probablemente la región allí de Cholula, un poquito hacia abajo, representa un periodo de 25, de 260, un billet, y dice, el primero, que se llama un muerto, es este Tlaloc. Un muerto. ¿Sí? Este, aquí todavía se ve, se llama lagarto, un lagarto. Es el primer Tlaloc, los primeros 65 días, es este Tlaloc. El segundo es esto, el tercero es esto, el cuarto es esto. O sea, y lo pone Tlaloc, que es Gozío en zapoteco. Entonces vemos que en el Códice Borgia, en tiempos prehispánicos, tenía exactamente la misma división que indica Córdoba. ¿Sí? Hay una continuidad directa en tiempo y en espacio, ¿no? Porque esto no es de zapoteco, ¿no? Y ellos también llamaron en los mismos nombres, un mono, aquí es un mono, y el siguiente es un sopilote aquí. ¿Sí? O sea, es la misma tradición, porque probablemente es una tradición mesoamericana. Entonces el periodo de 65 días, o sea, 5 trecenas,
está asociado, o durante este periodo, reina cierto tipo de dios de la lluvia o dios del trueno. Y vemos que hay diferencias. Este es muy seco, por ejemplo, porque hay animales atacando el maíz. Quiere decir que es un periodo de sequedad. De sequía. ¿No? De sequía, perdón. ¿No? Aquí vemos mucho agua. Ese es maíz y aquí vemos mucho agua. O sea, peligro de tener demasiado agua. Pero recuerda, estos no son un calendario. Entonces se trata de asociaciones. Entonces, durante un periodo de 65 días había la asociación de sequía. Que no quiere decir que había sequía. Porque puede ser que este caiga en pleno agosto. Entonces, bueno, había lluvia normalmente. ¿No? Entonces, ¿entiendes? Son asociaciones. ¿Sí? Entonces, vemos que es idéntico. De Córdoba a tiempos prehispánicos. Y probablemente mucho más antiguo. ¿Sí? ¿Y podía leer cualquier zapoteco lo que sucedía? Sí. Porque yo estoy seguro que esto, que no viene de aquí, si un zapoteco viera esto, entendía perfectamente bien lo que estaba pasando. Y ese es precisamente el problema. En esa época. En esta época, sí, hoy en día sí es complicado, ¿no? Sí. Porque hay una gran discusión, por ejemplo, del Códice Borgia, de dónde viene. Iconográficamente y estilísticamente está muy relacionado a lo que vemos en Cholula, ¿no? Ahí en Tizatlán, por ejemplo, hay una representación de un dios y es idéntico en estilo a lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pintor probablemente viene de la misma escuela. No digo escuela edificio, pero escuela tradición, ¿no? Probablemente. Pero este quiere decir que este documento es de allá. No, necesariamente, porque hay algunas cosas aquí pasando que son muy extrañas. Por ejemplo, en este documento, no en esta página, en otra página, tenemos el año, recuerda el año de 360, el Isa. En documentos mixtecos lo representa como un tipo de AO, ¿no? Es un pico con un círculo, ¿no? Esos son los años mixtecos, ahí lo representa iconográficamente. Este tiene un AO. Bueno, aquí tenemos un AO, mira, aquí, caña, aquí, pedernal, AO es un año. Es mixteco. Iconográficamente. Esto jamás hubieran representado en Cholula, un AO, porque allí representa como un cuadrito azul, que es náhuatl por Xihui. Entonces nunca hubiera representado esto. Esto no tiene sentido en náhuatl, por tanto no puede ser en Cholula. Así de fácil, ¿no? Yo creo que viene, por eso digo, más hacia el sur, hacia los Popoloca Chochona de esa zona. Porque los chochonas sí lo utilizaron y los popoloca también. Entonces yo creo que viene de esa zona, más bien hacia, un poquito más hacia el sur. No creo que viene de aquí, es posible. Porque pero hay muchos dioses aquí que son medio náhuatl, o sea, no son muy... Sí, hay ciertos dioses que aquí no utilizan mucho, pero sí más en la región náhuatl. Pero hay también un dios que solamente ocurre en documentos mixtecos. Es un dios que tiene algún tipo de madera en su boca. Y está en este documento. Ese signo no lo hubiera entendido aún, ¿no? No podían leer completamente un códice uno al otro. Bueno, probablemente sabían, esos nahuas utilizan este bloquito. Y probablemente los mixtecos sabían, o los nahuas probablemente sabían que los mixtecos utilizaron esto, ¿no? Y al revés. O sea, los especialistas sabían esto. Por ejemplo, en la famosa, ¿cómo se llama? De oro pectoral, donde tenemos el mezcla de zapoteco con mixteco, ¿no? Quiere decir que esta gente sabían diferentes sistemas. Entonces probablemente un especialista sabía, un especialista náhuatl probablemente sabía que ese es un año mixteco, ¿no? Probablemente sabía. Un bilingüe. Sí, un bilingüe, exacto, ¿no? Pero en tu documento, o sea, un señor en Cholula, no va a representar un glifo mixteco en su códice. O sea, es loco. Ponos aquí náhuatl. Yo soy un náhuatl hablante. Eso pone náhuatl.
eso no viene de Chubut. O sea, que el pintor viene de allí, seguro. Pero pintores, pues anda y... ¿no? Sí, o sea, es muy fácil. Como los pintores en los siglos XVI y XVII. O sea, ¿cuántos pintores aquí en las iglesias vinieron de España y lo pagaron y pintaron aquí los... ¿no? O sea, es normal, eso no es problema. Entonces, ¿con esto quiere decir que esta iglesia es de un español? No, es de un pueblo de aquí que pagaba a un pintor español para pintar su cosa. Ah, bueno, ok. ¿No? Algo sí está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, es el problema con los códices que se mueven, ¿no? Entonces, espera. Ok, entonces, el primer registro que tenemos en la colonia en Zapoteco es entonces Córdoba. ¿Sí? Que escribe todo. No pinta, ¿no? Solamente describe, pero es lo mismo. El siguiente dato histórico que tenemos es de Gonzalo de Balsalobre. Él fue otro religioso que hizo una investigación de idolatría, ¿no? Trabajaba ahí por Sola de Vega, en esta zona, o sea, en el sur, ¿no? Y él hace una investigación de muchos, lo que él dice, maestros allí, especialistas de esos documentos, ¿sí? En el libro que voy a publicar, ahí hay una transcripción de todos los documentos de Balsalobre de su investigación, ¿sí? Casi 500 páginas. Entonces, uno de esos, él dice, se llaman letrados y maestros y han enseñado continuamente los mismos errores que tenían en su gentilidad en tiempos prehispánicos, gentilidad quiero decir, ¿no? Para lo cual han tenido libros y cuadernos manuscritos de que se aprovechan para esa doctrina, y en ellos el uso y enseñanza de 13 dioses. 13 dioses, hemos visto, ¿no? Los 13 dioses, la serie de 13. Con nombres de hombres y mujeres, sí, algunos nombres de hombres y mujeres, a quienes atribuyen varios efectos, ¿ves? Son los valores que tienen y la influencia que tienen sobre esta posición. Así como para el régimen de su año, que se compone de 260 días. Pues no es un año, sabemos, ¿no? Pero es el ciclo de 260. Ningún problema. Y eso se reparten en 13 meses. Eso es raro, porque debe ser 20 meses de 3, porque eso se divide en trecenas, ¿recuerda? Entonces es muy extraño que él dice esto, puede ser que no lo entienda o lo reserva. Y cada mes se atribuye a uno de los dichos dioses, perfecto, que lo gobiernan según el comportamiento de dicho año. ¿Sí? Lo que yo estaba diciendo, ahí explicando, bueno, yo no lo inventé, lo tengo de ese tipo de cosas, ¿sí? Ellos lo dijeron. El cual también se divide en 4 tiempos o rayos. Y cada uno de estos consta de 65 días. Es lo que acabo de ver en el Córdoba, en el Borgia y lo que dice Córdoba. Córdoba, digo, había Gozío, ¿recuerda? Gozío es el dios del trueno, o el del rayo, y el dios de la lluvia. Entonces, cuando él dice, esos periodos de 65 se llama rayos, pues sí, se llamaba Gozío. ¿No? En 1656, en Sol de Vega, cuando Córdoba trabajaba en Tlacochawaya. ¿Sí? Y el Códice Borgia viene de ahí los Chochonapoplocan. Y todos utilizan para este periodo la palabra Gozío. Bueno, no Gozío en diferentes variantes. ¿Sí? Todos igual. O sea, tenemos una continuidad muy fuerte, ¿no? Y además, él da los nombres de los 13 dioses. Fantástico. Aquí son. Y esa es su traducción. Bueno, su traducción, su significado que él da. Pues ese es el dios 13, el dios de los cazadores, dios de la riqueza, dios del maíz y toda la comida, así. Fantástico. ¿Sí? Y si comparamos estos, aquí por ejemplo vemos, porque es de Sola, ¿no? Es un zapoteco un poquito diferente a otro. Y él dice, por ejemplo, Locío, dios de los rayos. Es obviamente Gozío, es el dios. Bueno, esos son los mismos 13 dioses que aquí.
idénticos. En el mismo orden, además. Este es un documento de Xochimilco. ¿Sí? Son los mismos dioses. O sea, es una tradición mesoamericana. Pero ¿cómo Entonces, había por eso cuando preguntas, ¿se puede usar? Sí. O sea, yo estoy seguro. Aparte, tal vez un dios, no sé precisamente qué es ese dios, o sea, un especialista de aquí del valle, por ejemplo, no puede imaginar, no sé qué es ese dios, pero para nosotros es esta. O sea, ¿pude utilizarlo? Seguro. Seguro. Es una tradición mesoamericana. Sí, pero... No, en esa época, ¿cómo es que tenían esa relación con Mesoamérica? O sea, ¿en qué se basaban? ¿Por qué sabían que existía? Bueno, Náhuatl existe como es el dios de la lluvia, y en Oaxaca existe el dios de la lluvia, Mixteca y Oaxaca. ¿Tenía contactos? Había contactos. Por eso es Mesoamérica. Mesoamérica es una área cultural, ¿no? Entonces, quiere decir que comparten ciertas cosas culturales entre los pueblos que existían y vivían aquí. Y va desde el norte, y allí, depende un poquito de dónde pones la línea, ¿no? Hasta Nicaragua. ¿Sí? Y comparten ciertas cosas. Uno de ellos es precisamente, el sistema mántico. ¿Sí? Otro es el juego de pelota y cosas así, ¿no? El maíz, ¿no? Sí, pero ese es igual. Bueno, no totalmente igual, pero hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, siglo XVII, todavía en Solo de Vega, seguían utilizándolo, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, poquito escondido, porque, ¿no? Siguiente paso, 1705. Este es después de problemas con los... No, los famosos mártires. Los mártires Cajón, ¿sí? Estos, después viene el obispo Fray Ángel Maldonado, y él empieza una gran investigación en la Sierra Norte, porque se da cuenta que allí está lleno de esos rituales y prácticas y no sé qué. Él tenía también otro objetivo, pero es más político y no quiero entrar en esto, pero esta fue su excusa, por lo menos. Entonces él hace una gran investigación de idolatría, como lo llaman, ¿sí? Entre esas fechas. Y dura más, pero en esa saca confesiones de todo el pueblo entero, 74 pueblos. Tenemos confesiones de 74 pueblos. En esas confesiones los pueblos dicen, sí, nosotros desde la gentilidad seguimos nuestras prácticas y estos son nuestros maestros. Y dan la lista de señores que todavía siguen con esto. ¿Sí? Tenemos 44 testimonios de estos maestros de idolatría. O sea, especialistas que están explicando, sí, estamos haciendo esto y con tal Dios y lo llamamos en este rituales en este lugar y así. Explicando qué estaban haciendo. 23 peticiones de absolución, fantástico. O sea, el pueblo después pide absolución y lo recibe. O sea, van allá al pueblo y absuelven todo el pueblo. Es que van a hacer. Sí, absuelven. Y hay un caso, no me acuerdo si qué pueblo es, que primero hace su confesión, después recibe la absolución. Entonces el pueblo dice, bueno, una vez nomás, cuando usted salió, después de absolvernos, ¿no? Para que todo haya ido muy bien, entonces fuimos a dar la gracia. Hicieron un ritual para dar la gracia. Esta fue la única vez que otra vez cayeron. Es lo que dicen, sí, exacto. Y en este momento, como parte de esta investigación, entregan 105 libritos mánticos. O sea, como códices como vimos ahora, pero escritos, alfabéticamente. ¿Sí? O sea, no tenemos códices pintados, pero tenemos códices escritos. 105. No todos completos, pero son 105. Y se ven así. ¿Sí? Este es uno de ellos. Bueno, es
parte de uno de ellos. Y vemos dividido en trecenas, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo que haces en trecenas. Y vemos, el primero es Yag. ¿Recuerda que vimos en el del valle es Gia, ¿no? Este Q en la Sierra Norte está suavizado a Y. Entonces, en vez de Kia es Ya. Y curiosamente, en la Sierra tiene un G al final. Yag. ¿Cómo dirías tú esto? Ya. ¿Ves? Sí. Hay un tipo de G ahí, ¿no? Entonces, es típico de la Sierra. O sea, no hay en otro lugar. Entonces, el Ya se convierte en Yag. ¿Sí? En la Sierra Norte. ¿Sí? Entonces ese es uno. ¿Recuerda el prefijo ordinal? ¿No? Bueno, aquí es esto. En el valle esto es veo, el segundo. Veo. Aquí es yeo. Entonces cambia porque son diferentes lenguas, pero son los mismos prefijos. ¿Sí? Los mismos. Y vemos, aquí hay otro. Hay diferentes, si lo miro aquí, hay diferentes divisiones. ¿Veis esto? Después del sexto hay una línea, y aquí también, después del sexto, pero aquí después del quinto. O sea, también están dividiendo las trecenas en diferentes periodos, que tienen obviamente significado.